Si has escuchado este testimonio hasta el final, te pido que hagas una pausa, no solo para reflexionar, sino para decidir. Porque el mensaje que acabas de escuchar no es solo para otra persona. Es para ti. Es para todos nosotros. El orgullo no es solo un defecto. Es una enfermedad espiritual que ciega silenciosamente incluso a los creyentes más fervientes. Nos convence de que la fidelidad externa es evidencia de rectitud interna. Se esconde tras las buenas obras, la asistencia a la iglesia y el conocimiento bíblico. Pero como Lisa vio en su experiencia cercana a la muerte, ninguna de esas cosas puede salvar un corazón que nunca se ha rendido verdaderamente. La única salida es la humildad, una entrega diaria y sincera de nuestro corazón a Jesucristo. Él no busca demostraciones de piedad. Busca corazones quebrantados. Pero, querido amigo, este mensaje no se trata solo de salvación. También es una advertencia urgente. El día del regreso de Jesús se acerca, y no todos serán llevados. La advertencia del Señor no fue solo para Lisa. Otra mujer también nos ha escrito, compartiendo su visión del día venidero del Señor. Y la urgencia es innegable. Me llamo Miriam Langford, tengo 50 años y vivo en Sedona, Arizona, una tierra famosa por sus radiantes montañas rojas y su atractivo movimiento New Age. Fui directora creativa de una organización sin fines de lucro dedicada a la educación comunitaria, admirada por muchos por mi compasión y profundo intelecto. Pero tras la repentina muerte de mi madre hace 10 años, abandoné la fe católica de mi infancia, considerándola demasiado rígida y autoritaria. En cambio, me sumergí en prácticas espirituales, meditación, sanación energética, lectura del tarot e incluso exploré la Wicca. Creía en la luz interior de cada persona, enseñaba a otros a despertar su propia luz y me opuse abiertamente a la idea de que Jesucristo era el único camino hacia Dios. Pensé que había encontrado la verdad, una verdad inclusiva, liberadora y libre de dogmas rígidos. Esa mañana, impartía un taller sobre sanación de frecuencias en un centro espiritual de Sedona. Me había preparado a conciencia. Los cristales estaban cuidadosamente dispuestos. Los generadores de frecuencia estaban calibrados, y un grupo de participantes entusiastas se sentó frente a mí, escuchándome mientras hablaba sobre cómo sintonizar nuestros campos energéticos para alcanzar el equilibrio y la armonía. Pero estaba agotada. Semanas de trabajo continuo, comidas irregulares e ignorar las señales de alerta de mi cuerpo me habían pasado factura. A mitad de la sesión, mientras los guiaba en una meditación energética, empecé a sentirme mareado. Las luces de la sala parecían deslumbrar con más intensidad, y el suelo debajo de mí parecía inclinarse. Intenté mantener la calma, pensando que solo necesitaba un breve descanso, pero mi orgullo no me permitió detenerme frente a los participantes. Me había entregado demasiado a la imagen de guía espiritual. Entonces todo se derrumbó. Escuché un zumbido agudo en los oídos. Mi corazón empezó a latirme descontroladamente, y de repente, caí al suelo. Los gritos alarmados de los participantes resonaron a mi alrededor, pero todo se desvaneció rápidamente. Allí tumbado, incapaz de moverme, sentí que mi corazón se ralentizaba. Me invadieron pensamientos extraños, no sobre mis clases o los elogios que había recibido, sino recuerdos de las oraciones de la infancia con mi madre, himnos que una vez canté y cómo me había alejado de la fe católica porque creía que restringía mi libertad. Siempre me había enorgullecido de mi camino espiritual de mente abierta. Pero ahora, al borde de la muerte, me di cuenta de que quizá me había equivocado. A medida que mi visión se oscurecía, un miedo profundo empezó a apoderarse de mí. E hice algo que no había hecho desde pequeña, oré. Oré de verdad. Jesús, susurré, con la voz apenas audible. Si de verdad eres Dios, por favor, sálvame. Siento haberte rechazado, haber vivido como si no existieras. Por favor, no me dejes morir así. Justo antes de que todo se oscureciera, sentí un calor extraño que me recorría el pecho, completamente distinto del dolor.
Era como una manta invisible que me envolvía el alma. Lo que no sabía entonces era que el equipo de rescate ya me llevaba de urgencia al hospital. Mi corazón se había parado durante 8 minutos de camino. Y en esos 8 minutos, experimenté una visión que destrozaría toda creencia que había tenido sobre la realidad, la verdad y la guerra espiritual que se desarrollaba a nuestro alrededor. Lo que sucedió durante esos 8 minutos revelaría verdades aterradoras sobre la venida del anticristo y el engaño que ya se está infiltrando en nuestro mundo. Pero, aún más importante, me mostraría por qué tantas personas religiosas están realmente en el camino al cielo y qué significa realmente la verdadera salvación. La transición de la vida a la muerte no fue como quedarse dormido. Fue más bien como ser arrastrado repentinamente a través de un túnel de luz pura. Mi consciencia se separó de mi cuerpo destrozado con la fuerza de una goma elástica al romperse. Todo dolor físico desapareció instantáneamente, reemplazado por una conciencia tan intensa que habría sido abrumadora si no fuera por la paz que vino con ella. Me encontré flotando sobre mi cuerpo en el helicóptero. El equipo médico trabajaba frenéticamente, practicando RCP y administrando medicamentos. Su movimiento parecía casi a cámara lenta, pero lo que me llamó la atención fue algo completamente distinto: seres de luz rodeándolos. Estos no eran los querubines regordetes de las pinturas renacentistas. Eran criaturas poderosas y majestuosas que irradiaban fuerza y santidad. Ángeles, me di cuenta, ángeles de verdad. Pero no estaban solos. Acechaban en las sombras otras entidades, seres oscuros y retorcidos que parecían estar hechos de oscuridad viviente. Ellos también observaban, esperando. Podía sentir sus malas intenciones. Estos demonios, lo sabía instintivamente, eso era lo que eran. No podían acercarse demasiado debido a la presencia de los ángeles. Pero su mera existencia me conmovió profundamente. De repente, sentí una suave pero irresistible atracción hacia arriba. El helicóptero, mi cuerpo, todo el paisaje terrenal se desvaneció. Viajaba por lo que parecía un túnel de luz pura, a una velocidad increíble. Pero esta no fue la típica experiencia de luz al final del túnel. Esto fue diferente. A medida que avanzaba por esta extraña dimensión espiritual, comencé a presenciar lo que parecían ventanas brillantes suspendidas en la oscuridad, cada una revelando una vida diferente, un alma diferente atrapada en una batalla que no podía ver. Estos no fueron destellos casuales. Era como si Dios estuviera descorriendo el velo para exponer las realidades espirituales invisibles que rodean nuestras decisiones cotidianas. En una ventana, vi a una joven sentada frente a una cámara, creando contenido explícito para OnlyFans. Estaba rodeada por una nube de oscuridad que se arremolinaba, aunque parecía no darse cuenta. Detrás de ella se alzaba una figura sombría, innegablemente demoníaca. Su presencia se ocultaba en la sutileza, no en el horror manifiesto. Le susurraba al oído, alimentándola con mentiras sobre el empoderamiento femenino, la independencia y la libertad financiera. Sonrió a la cámara, creyendo tener el control, creyendo que estaba eligiendo su propio destino. Pero en el reino espiritual, vi lo que ella no podía ver: las cadenas de la adicción, la vergüenza y la desesperación que la apretaban, atándola a un pozo de oscuridad que lentamente se apoderaba de su alma. Me rompió el corazón. No solo vendía imágenes. Se vendía a sí misma pieza por pieza, sin saber que su identidad eterna estaba siendo subastada a cambio de una validación temporal. En otra ventana, vi a un orgulloso imán de pie ante su congregación, proclamando con pasión lo que creía que era la verdad. Pero tras él se cernía una escena mucho más aterradora. Vi al propio Mahoma, retorcido en el tormento, extendiendo la mano, intentando hablar. Abrió la boca, pero su voz estaba apagada. El velo de falsedad que había envuelto a generaciones en la ceguera religiosa no pudo ser rasgado por su tormento. Esta fue una herencia espiritual transmitida a través de los siglos, una mentira disfrazada de tradición sagrada, y su costo fue la separación eterna del Dios verdadero. Luego se abrieron más ventanas,
cada una mostrando personas caminando por diferentes caminos espirituales, practicantes de sanación de la nueva era, yogis buscando la iluminación, ateos confiando únicamente en la razón y el intelecto, e incluso creyentes ocasionales entumecidos por la apatía espiritual. Pero detrás de cada guía iluminado o viaje interior se alzaba un demonio. Estos seres no eran grotescos. Eran hermosos, de aspecto sabio y de comportamiento amable. Ese era el horror. Se hacían pasar por ángeles, mentores, protectores espirituales. Pero yo podía ver la verdad, estaban alejando a la gente de Cristo con mentiras a medida, cuidadosamente elaboradas para satisfacer los deseos, el orgullo y las heridas emocionales de cada persona. No se trataba de engaños genéricos. Eran trampas espirituales personalizadas. Y entonces apareció la figura más aterradora. Al principio, estaba radiante, tan radiante que apenas podía apartar la mirada. Una figura de luz deslumbrante, simetría perfecta, belleza indescriptible y un terasma que traspasaba el alma. Realizó maravillas, milagros que desafiaron a la naturaleza, curó a los enfermos, calmó desastres naturales e incluso hizo descender fuego del cielo. La gente se reunió en masa a su alrededor, cayendo de rodillas, no para adorar a Dios, sino por asombro ante su poder. Su voz era magnética. Habló de unidad, paz mundial y una nueva era espiritual. Dijo que todas las religiones eran válidas. Todos los caminos conducían a la misma luz divina. Prometió que la humanidad estaba al borde de una evolución espiritual, un cambio de conciencia que acabaría con el sufrimiento y la división. Cada palabra suya parecía impregnada de verdad. Y, sin embargo, algo en mi espíritu se resistió. Entonces lo oí, una voz como un trueno envuelto en tristeza. No era externa. Llenó mi ser. Mira con atención, hija mía. Este es el gran engaño que se avecina. En ese instante, la escena se hizo añicos. Y volví a ver al ser, pero esta vez se reveló su verdadera forma. Se fue la luz. Se fue la dulzura. Lo que estaba frente a mí era el mismo Satanás, ardiendo de rabia y gloria retorcida, envuelto en un resplandor falso. Se preparaba para manifestar en la tierra al anticristo. Cada doctrina que había expuesto, cada milagro que había realizado, cada promesa de paz, todo era una trampa calculada para atraer a la humanidad a un falso evangelio. Lo que más me impactó fue la sofisticación de su estrategia. No promovía una rebelión abierta contra Dios. Estaba reenvasando la rebelión como amor, tolerancia, inclusión y una conciencia superior. Se infiltraba en todos los ámbitos de la sociedad, los medios de comunicación, la política, el entretenimiento e incluso la Iglesia. El cristianismo progresista se convirtió en una herramienta en sus manos, despojando al Evangelio de su santidad y reemplazando la verdad con la opinión humana. Las reuniones interreligiosas, que antes pretendían promover el entendimiento, se convirtieron en plataformas para el universalismo que negaba el poder salvador exclusivo de Jesucristo. Una mano divina me apartó de esta visión y me encontré ascendiendo, acercándome a una luz tan brillante que debería haberme cegado, pero que podía percibir con claridad. Sabía que estaba a punto de encontrarme con el mismísimo Jesús. El peso de esta revelación me llenó de terror y anhelo. Al acercarme a la fuente de esa magnífica luz esa noche, sentí que cada pensamiento, cada acción, cada intención que había tenido se revelaba. No era solo recordar. Era revivir cada momento con perfecta claridad, a la vez que comprendía su verdadero significado espiritual. La experiencia fue a la vez terrible y maravillosa. Vi cuántas veces preferí la comodidad a la convicción, cómo guardé silencio cuando debería haber dicho la verdad, cómo justifiqué pequeñas concesiones que poco a poco erosionaron mi fe. Pero también vi cada oración sincera, cada vez que ayudé a alguien necesitado, cada momento en que busqué a Dios con sinceridad. Entonces apareció. Jesucristo, el Rey de Reyes, se presentó ante mí con una gloria que ninguna palabra humana puede describir. Su presencia era sobrecogedora,
amor puro y verdad absoluta se combinaban de tal manera que todo lo demás que había conocido parecía una sombra. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad, llenos de justicia y misericordia perfectas. Hijo mío, dijo, y su voz resonó en cada parte de mi ser, solo has visto el comienzo de lo que se avecina en tu mundo. Me mostró cómo el engaño del anticristo ya estaba en marcha. Vi cómo los algoritmos de las redes sociales se usaban para remodelar lentamente las creencias de la gente, cómo el entretenimiento programaba sutilmente a la gente para aceptar mentiras como verdades, cómo incluso muchas iglesias estaban siendo infiltradas por doctrinas demoníacas. Observa, ordenó, y vi escenas del futuro cercano. Presencié cómo el anticristo usaría la inteligencia artificial, la crisis global e incluso aparentes soluciones a los problemas de la humanidad como herramientas para engañar. Se presentaría como la respuesta al clamor desesperado del mundo por la paz y la unidad. Lo más impactante fue ver cuántos cristianos serían engañados por no conocer verdaderamente su fe ni comprender las Escrituras. Habían creado una versión del cristianismo que se ajustaba a sus preferencias en lugar de conformarse a la verdad de Dios. Muchos se llaman a sí mismos por mi nombre, dijo Jesús, pero no me conocen. Han creado un Dios a su imagen, uno que nunca exige sacrificio, nunca llama al pecado por su nombre, nunca exige una entrega total. Vi innumerables almas entrando al infierno. Y para mi horror, muchas de ellas eran personas religiosas que creían sinceramente en su salvación. Habían practicado un cristianismo de conveniencia, escogiendo las partes de las Escrituras que creían, ignorando las que desafiaban su estilo de vida o las sensibilidades modernas. La verdad me impactó con una claridad devastadora. El camino a la salvación era más sencillo y exigente de lo que la mayoría creía. Requería una entrega total a Cristo, la aceptación de toda la verdad bíblica, incluso las partes incómodas, la participación en los sacramentos que Él instituyó y una vida de fe genuina expresada mediante la obediencia y las buenas obras. El tiempo es corto, dijo Jesús, y el engaño será tan fuerte que engañará incluso a los elegidos, si eso fuera posible. Pero le he dado a mi pueblo todo lo que necesita para mantenerse firme si tan solo cree y obedece mi palabra. Jesús entonces me mostró algo que hizo que mis visiones anteriores parecieran leves en comparación. Vi cómo el sistema del anticristo se manifestaría en etapas, cada una cuidadosamente diseñada para parecer beneficiosa y progresista en un mundo en crisis. Observen con atención, dijo Jesús, cómo el enemigo tergiversa la verdad para crear mentiras que apelan al orgullo y los deseos humanos. Observé cómo una serie de crisis globales, económicas, ambientales y sociales, generaban miedo y desesperación generalizados. El anticristo emergería como un líder carismático con soluciones aparentemente milagrosas. Su enfoque sería sutil al principio, promoviendo ideas que sonaban nobles, hermandad universal, protección del medio ambiente, igualdad económica y unidad espiritual. Pero había un siniestro engaño tras estos atractivos conceptos. Vi cómo usaría la tecnología para crear señales y prodigios convincentes, pantallas holográficas en el cielo, sistemas avanzados de inteligencia artificial que parecen predecir el futuro, incluso aparentes comunicaciones con seres avanzados que en realidad eran demonios disfrazados. Fíjense, dijo Jesús, cómo no me niega de inmediato, sino que redefine quién soy. Observé cómo el anticristo hablaba de Jesús, pero no como el Hijo Divino de Dios. En cambio, lo presentó como uno de los muchos maestros iluminados. Este falso Cristo afirmaría ser la culminación de todas las tradiciones religiosas, aquel que uniría todas las creencias bajo una sola bandera espiritual. Lo que más me horrorizó fue ver cómo este engaño se dirigía específicamente a los cristianos. El anticristo usaba versículos bíblicos fuera de contexto, realizaba milagros que parecían coincidir con las profecías bíblicas e incluso parecía promover ciertos valores cristianos, todo ello mientras socavaba sutilmente las verdades fundamentales de la fe. Vi multitudinarias reuniones interreligiosas donde se exhibía la cruz de Cristo junto a símbolos de otras religiones. Los líderes cristianos, deseosos de parecer inclusivos y progresistas, abrazarían esta falsa unidad. La justificarían diciendo que demostraban el amor de Cristo, pero en realidad,
negaban sus pretensiones exclusivas de verdad. Jesús me mostró cómo este engaño resultaría especialmente atractivo para tres grupos de cristianos. Primero, aquellos que valoraban las experiencias emocionales por encima de la verdad bíblica. Se sentirían atraídos por las señales y maravillas espectaculares, el sentimiento de unidad y la euforia emocional de estas reuniones multitudinarias. Segundo, aquellos que habían abrazado un evangelio diluido que nunca hablaba del pecado, el arrepentimiento ni la necesidad de salvación. Habían reducido el cristianismo a la mera amabilidad y aceptación, olvidando que el verdadero amor a veces exige decir verdades duras. En tercer lugar, aquellos que habían mezclado el cristianismo con otras prácticas y creencias espirituales, creando su propia fe en lugar de someterse a la verdad revelada de Dios. La verdadera iglesia, dijo Jesús, será la de quienes se aferren a mi palabra, aunque les cueste todo. Vi cómo los creyentes que se negaban a transigir serían tildados de odiosos, retrógrados y peligrosos. Se enfrentarían a una persecución cada vez mayor, primero social, luego económica y finalmente física. Muchos se verían obligados a elegir entre mantener su verdadera fe y sobrevivir en la sociedad. La visión cambió para mostrarme detalles específicos sobre cómo se desarrollaría el engaño en diferentes áreas de la vida. En el ámbito educativo, vi cómo se programaba sutilmente a los niños para que aceptaran ideas contrarias a la verdad bíblica bajo el pretexto de la tolerancia y la inclusión. Se les enseñaba que todas las creencias son igualmente válidas, que el género es fluido y que los valores cristianos tradicionales son perjudiciales. Los padres que se oponían eran tachados de extremistas. En el ámbito tecnológico, presencié cómo se utilizaban las redes sociales y las plataformas digitales para crear una realidad alternativa. Sistemas impulsados por IA crearían contenido perfectamente adaptado para cambiar gradualmente las creencias de las personas. Los entornos de realidad virtual ofrecerían experiencias espirituales que parecían reales, pero que en realidad eran engaños demoníacos. Observen cómo usarán el placer para destruir almas, dijo Jesús. Vi cómo el entretenimiento se volvería cada vez más inmersivo y adictivo, lleno de sutiles mensajes anticristianos. La gente pasaría más tiempo en mundos virtuales que en la realidad, haciéndola vulnerable a la manipulación espiritual. La línea entre lo real y lo artificial se difuminaría hasta que muchos no pudieran distinguir la verdad de la mentira. Lo más inquietante fue ver cómo la inmoralidad sexual se normalizaba y celebraba por completo. Quienes mantenían una ética sexual bíblica eran vistos como extremistas peligrosos. Vi cómo OnlyFans y plataformas similares eran solo el comienzo, peldaños hacia formas mucho más oscuras de esclavitud espiritual. Jesús me mostró cómo la ideología dirigida se convertiría en una herramienta clave del anticristo. Usarán la compasión humana como arma contra la verdad, dijo. Vi cómo el amor genuino por las personas que luchan se distorsionaría en la aceptación del pecado, y cómo cuestionar cualquier aspecto de esta ideología se consideraría un crimen de odio. Entonces vi algo que me rompió el corazón. Jóvenes que amaban genuinamente a Dios, pero que estaban siendo destrozados por estos engaños. Querían seguir a Cristo, pero se les dijo que tenían que elegir entre su fe y su identidad, entre la verdad de Dios y ser aceptados por la sociedad. Diles, dijo Jesús con infinita compasión, que los amo demasiado como para dejarlos en su pecado. El verdadero amor dice la verdad incluso cuando duele. Se me mostró cómo el anticristo se presentaría como defensor de los oprimidos, prometiendo libertad mientras en realidad esclavizaba a la gente a sus deseos. Redefiniría el amor como la aceptación de todas las conductas, redefiniría la verdad como lo que la gente sintiera que era correcto para ella. Mis hijos deben entender, dijo Jesús, que el verdadero amor a veces implica decir no. La verdadera libertad proviene de vivir conforme a mi designio, no de rechazarlo. La visión continuó, mostrándome cómo las enseñanzas islámicas desempeñarían un papel en el engaño del fin de los tiempos. Vi a Mahoma atormentado, deseando desesperadamente advertir a sus seguidores de que habían sido engañados. El anticristo incorporaría elementos de la profecía islámica en su engaño, convenciendo a muchos musulmanes de que él era su líder esperado.
Solo hay un camino al Padre, declaró Jesús, y es a través de mí. Todos los demás caminos, por sinceros que sean, conducen a la destrucción. La atmósfera de la visión cambió de repente. La luz que rodeaba a Jesús se intensificó y sentí una abrumadora sensación de urgencia en su presencia. Lo que me mostró a continuación trataba específicamente sobre el tiempo inmediatamente anterior a su regreso. Muchos de mis hijos duermen, dijo, creyendo que tienen años o décadas para prepararse, pero el tiempo es más corto de lo que creen. Observé cómo el sistema del anticristo comenzaba a implementar una moneda digital global. Al principio parecía beneficiosa, resolvería la pobreza, eliminaría la corrupción y crearía igualdad financiera. Pero luego comprendí su verdadero propósito, control total sobre todos los aspectos de la vida. Quienes no se ajustaran al nuevo sistema espiritual serían gradualmente excluidos de la sociedad. Observen lo sutil que será la decisión al principio, dijo Jesús. Vi cómo comenzaría con pequeñas concesiones. Se les pediría a los cristianos que añadieran oraciones inclusivas a sus servicios, que eliminaran las escrituras ofensivas de sus enseñanzas y que celebraran el amor en todas sus formas. Cada concesión parecía pequeña, razonable y amorosa, pero cada una los alejaba aún más de la verdad. La visión cambió para mostrarme grupos específicos de personas en la tribulación venidera. Primero, vi a fieles cristianos ortodoxos que se aferraban firmemente a la verdad bíblica. Enfrentaron una intensa persecución, pero se sintieron llenos de paz y alegría sobrenaturales a pesar de perder sus trabajos, hogares y estatus social. Su fortaleza provenía de una absoluta certeza en su fe. Luego vi cristianos tibios que siempre habían ido a la iglesia pero nunca se habían entregado completamente a Cristo. Al enfrentarse a perderlo todo por su fe, muchos preferían la comodidad a la verdad. Justificaban sus decisiones, diciendo que Dios lo entendería, que el cristianismo se trataba de amor, no de reglas, y que los tiempos habían cambiado. Fui testigo de cómo los influencers de las redes sociales, especialmente aquellos involucrados en la creación de contenido para adultos, se convertirían en poderosas herramientas para el anticristo. Su enorme número de seguidores y su capacidad para influir en la opinión pública se utilizarían para promover el nuevo sistema espiritual. Muchos de ellos creerían sinceramente que hacían el bien, difundiendo amor y aceptación, mientras que en realidad desviaban a millones. El engaño sería perfecto. Jesús dijo que sin una devoción completa a mi palabra y a mi espíritu, nadie podría resistir. Vi cómo el anticristo usaría inteligencia artificial para crear experiencias espirituales personalizadas. Las personas tendrían consejeros espirituales de IA que parecerían conocerlas perfectamente, que podrían citar las escrituras y aparentar sabiduría, pero que poco a poco las alejarían de la verdadera fe. Las escenas más desgarradoras eran las de niños y adolescentes. En las escuelas se les enseñaba que el cristianismo bíblico era peligroso y dañino. Los jóvenes creyentes se enfrentaban a una intensa presión para conformarse o quedar completamente aislados. Muchos padres que intentan proteger a sus hijos del sufrimiento comprometerían su fe. Díganles, dijo Jesús con autoridad y amor, que valgo la pena perderlo todo por mí. Diles que lo que conserven al negarme, lo perderán para siempre, pero lo que pierdan por mí, lo conservarán para la eternidad. Jesús me mostró entonces detalles específicos sobre cómo los creyentes podían prepararse para lo que se avecinaba. No se trataba de acumular provisiones ni construir búnkeres. Se trataba de fortalecer sus cimientos espirituales. Muchos de mis hijos, dijo, creen que están listos porque saben de mí. Pero ante el engaño que se avecina, solo quienes realmente me conocen permanecerán firmes. Vi lo crucial que era para los cristianos cimentarse en la doctrina ortodoxa y en prácticas espirituales genuinas. La participación regular en los sacramentos, una vida de oración profunda, un verdadero estudio bíblico, no solo la lectura devocional, y una verdadera comunidad cristiana serían esenciales para la supervivencia. La visión cambió para mostrarme cómo el enemigo ya estaba debilitando estos cimientos.
Las iglesias acortaban los servicios, eliminaban doctrinas difíciles, reemplazaban la adoración profunda con entretenimiento y la enseñanza bíblica con charlas motivacionales. Observen lo que les sucede a quienes basan su fe en sentimientos, dijo Jesús. Vi a personas que tuvieron experiencias emocionales intensas en la iglesia, que sintieron grandes alegrías durante el culto, que sintieron una fe firme. Pero cuando llegó el engaño, su fe se derrumbó porque se basaba en emociones en lugar de en la verdad. Las visiones que Jesús me había mostrado, cada una más desgarradora que la anterior, culminaron en una escena que me destrozó el corazón y me hizo caer de rodillas. Vi a innumerables almas descender al infierno, cuyos gritos resonaban con desesperación y confusión. Entre ellas no solo se encontraban quienes habían rechazado abiertamente a Dios, sino también muchos que habían vivido lo que el mundo llamaría una vida buena. Habían sido amables, caritativos, incluso espirituales a su manera. Sin embargo, ahora estaban sumidos en la oscuridad. Sus rostros reflejaban la conmoción, como si no pudieran comprender cómo habían llegado allí. Me quedé congelado, mi espíritu temblaba mientras el peso de su destino me presionaba. Jesús, de pie a mi lado, lloró. Sus lágrimas no eran simples gotas, sino un río de dolor que reflejaba la profundidad de su amor por cada alma perdida. Su voz, aunque suave, llevaba la autoridad de la verdad eterna mientras hablaba. Crearon un Dios a su imagen, uno que se ajustaba a sus deseos y excusaba sus decisiones. No me aceptaron como realmente soy, el santo, el único camino, la verdad y la vida. Sus palabras me conmovieron, exponiendo el peligro de crear una fe que se doblegue a las preferencias humanas en lugar de inclinarse ante la realidad de quién es Él. Pensé en mis propios años en Sedona, enseñando a otros a encontrar su luz interior, convencido de que los estaba guiando hacia la libertad cuando en realidad los estaba llevando a ellos, y a mí mismo, por mal camino. Entonces, en un momento íntimo y abrumador, Jesús se volvió hacia mí y me miró fijamente. Estaban llenos de una misericordia tan profunda que parecía sostener el universo. Miriam, dijo, con voz más suave, te he perdonado. Te humillaste y clamaste a mí, y te escuché. Mi corazón dio un vuelco al oír sus palabras, una oleada de gratitud y alivio me invadió. El recuerdo de mi oración desesperada en el suelo de aquel taller, cuando lo llamé tras años de negación, me inundó. Había estado tan lejos de él, pero él no se había apartado. Al darme cuenta de su gracia se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí que el peso de mi orgullo y rebelión pasados se aliviaba, reemplazado por una paz que apenas podía comprender. Pero Jesús no había terminado. Su mirada se profundizó y volvió a hablar, esta vez con un tono de esperanza que atravesó la pesadez del momento. Yo también he perdonado a tu hijo Daniel, dijo. Sigue orando por él, Miriam. Sigo obrando en su corazón. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Daniel, mi único hijo, había seguido mis pasos en las prácticas de la nueva era de Sedona, rechazando la fe que una vez compartimos cuando era joven. Su corazón se había endurecido y nuestra relación se había deteriorado bajo el peso de mis nuevas convicciones y su escepticismo. Sin embargo, allí estaba Jesús asegurándome que su misericordia se extendía incluso a mi hijo, que su mano todavía se movía en la vida de Daniel. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí, mezclada con un llamado urgente a interceder por él con renovado fervor. Esta visión final fue al mismo tiempo una advertencia y una promesa. La visión de aquellas almas en el infierno subrayó la urgencia de aferrarse al verdadero Cristo, no a una versión moldeada por la conveniencia o la cultura. Sin embargo, las palabras de perdón de Jesús para mí y para Daniel me recordaron que su gracia es implacable y persigue incluso a aquellos que se han alejado mucho. Cuando la luz de su presencia comenzó a desvanecerse, supe que esta experiencia estaba llegando a su fin. Pero el peso de lo que había visto y oído permanecería conmigo para siempre. La transición de regreso a mi cuerpo fue desconcertante. En un momento estaba en la presencia de Jesús, recibiendo estas revelaciones abrumadoras, y al siguiente estaba jadeando en busca de aire en una cama de hospital, mi cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un camión.
El personal médico lo calificó de milagro. Múltiples huesos rotos, hemorragia interna y 8 minutos sin latidos. Según todos los estándares médicos, debería haber estado muerto, o al menos con daño cerebral. En cambio, estaba completamente consciente y coherente, aunque con un dolor considerable. Durante mi recuperación, tuve dificultades para procesar todo lo que había visto. El peso del mensaje que había recibido era abrumador. ¿Cómo podría transmitir la urgencia e importancia de lo que Jesús me había mostrado? Los médicos y enfermeras probablemente pensaron que estaba sufriendo psicosis cuando traté de contarles mi experiencia. Pero sabía que lo que había visto era real. Más que eso, pude sentir un cambio fundamental en mi espíritu. Las cosas que antes parecían importantes, mi avance profesional, mis planes de jubilación, mi estatus social, ahora parecían triviales comparadas con las realidades eternas que había presenciado. La parte más difícil fue ver a la gente a mi alrededor continuar con sus vidas como si nada estuviera mal, completamente inconscientes del engaño espiritual que ya estaba en acción. Lo vi en todas partes ahora, en entretenimiento aparentemente inocente, en enseñanzas progresistas de la Iglesia, en la forma en que la tecnología estaba transformando la conciencia humana. Mi familia y amigos notaron el cambio en mí. Algunos pensaron que me había vuelto demasiado extremista, demasiado centrado en la religión. Mi hermana dejó de hablarme cuando le dije que su espiritualidad inclusiva en realidad la estaba alejando de la verdadera salvación. Mi mejor amigo, que tenía una exitosa cuenta de OnlyFans, me bloqueó cuando compartí lo que Jesús me había mostrado sobre la esclavitud espiritual de la explotación sexual. Pero otros escucharon. Un pequeño grupo comenzó a reunirse en mi casa para orar y estudiar la Biblia. Nos centramos en comprender la doctrina cristiana ortodoxa, practicar disciplinas espirituales genuinas y prepararnos para lo que venía. No se trataba de miedo ni de teorías conspirativas. Se trataba de construir una fe inquebrantable sobre el fundamento de la verdad. Comencé a documentar todo lo que había visto y aprendido. Esta no fue simplemente otra historia de experiencia cercana a la muerte. Fue una advertencia crucial para la Iglesia. Jesús me había mostrado que el tiempo era corto y que su pueblo necesitaba prepararse espiritualmente para lo que venía. La elección es clara. Consuelo y aceptación ahora, que conducen a la separación eterna de Dios. O dificultad temporal y rechazo, que conduce a la vida eterna. La verdad que acabas de escuchar no es entretenimiento. Es un salvavidas. Y aún hay más. A más almas también se les han confiado advertencias divinas de Dios. Porque esta guerra por las almas apenas comienza. El anticristo ya ha aparecido. Él está en la luz, engañando a las masas y conduciendo a la humanidad hacia un abismo irreversible. Esta es una advertencia urgente de una mujer que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte y ahora comparte su aterradora revelación con historias bíblicas eternas. Su alma fue llevada a un reino sobrenatural donde Jesús le reveló la impactante verdad sobre el anticristo. Él nos está manipulando a todos. El anticristo ya está trabajando y se nos acaba el tiempo. Si no quieres caer en su trampa y quieres protegerte a ti mismo y a tus seres queridos, debes velar hasta el final, porque el plan de Dios ya está en marcha. Antes de comenzar, te insto a que dejes un comentario con tu nombre y la ciudad en la que vives como una declaración valiente ante el cielo, para que Dios te reconozca y cumpla su plan en tu vida. Dale me gusta, suscríbete y recuerda, cada acción que realizas es un poderoso llamado a la fe. Ahora escuchemos atentamente su testimonio. Nunca imaginé que una mañana cualquiera en la montaña se convertiría en el comienzo de la experiencia más sagrada que jamás viviría. Mi nombre es Aurelian Bass. Tengo 58 años y vivo solo en un pequeño pueblo boscoso cerca de Spokane, Washington. He dedicado toda mi vida a enseñar filosofía en un colegio comunitario local. Un trabajo tranquilo, lo justo para vivir y lo suficiente para dedicarme a las cosas que hacían que mi corazón latiera más rápido, libros antiguos, himnos sagrados y escaladas solitarias a la montaña. Nunca me casé,
no tuve hijos y no usé las redes sociales. Solo la naturaleza, la contemplación profunda y Dios han sido mis verdaderos compañeros. Esa mañana, me desperté a las 5 de la madrugada, como de costumbre, me preparé una tetera de té fuerte y abrí mi Biblia antes de comenzar el viaje del día. Revisé mi mochila de senderismo una vez más. Mi objetivo ese día era una cresta rocosa poco conocida en las profundidades de las montañas Selkirk. Había notado el sendero el verano anterior y sentí algo que me llamaba de nuevo a él. Pero no tenía idea de que sería en ese mismo lugar donde mi vida sería destrozada y rehecha de una manera que nadie jamás podría imaginar. Todo empezó a cambiar unas 3 horas después de comenzar la subida. Había llegado a una sección rocosa y escarpada donde cada movimiento requería concentración absoluta. Cuando revisé nuevamente mi cuerda principal, noté un ligero deshilachado cerca del punto de anclaje. No es algo obviamente peligroso, pero sí lo suficiente como para hacer que mi corazón se estremezca un poco. Debería haberme detenido, haber reevaluado, tal vez incluso haber regresado, pero la determinación mezclada con un toque de orgullo me empujó a descartar el pensamiento. Extendí la mano hacia el siguiente asidero, una grieta en la roca que parecía sólida, y justo entonces, un sonido escalofriante y desgarrador atravesó el aire, el chasquido seco de la cuerda de seguridad que comenzaba a fallar. De repente, el mundo que me rodeaba pareció ralentizarse. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver los últimos hilos de la cuerda desenredándose como hilos de plata que se desgarraban en vano. Tenía una cuerda de repuesto, una que debería haberme sujetado, pero en mi prisa por ascender la sección difícil, la había atado ligeramente fuera de su posición. Un pequeño error, pero en ese momento, fatal. No me caí directamente. Me estrellé contra una cornisa que sobresalía y salí volando violentamente por los aires como una hoja atrapada en una tormenta furiosa. Todo se desdibujó en un giro caótico de rocas y cielo, luz solar y sombra. Mi cuerpo se retorció, golpeó y flotó ingrávido hasta que, finalmente, el suelo se levantó para recibirme en un abrazo brutal e implacable. No hubo ningún grito ni ningún dolor agudo, solo un peso aplastante, como si toda la fuerza de la vida misma se hubiera derrumbado en un solo instante. Me quedé allí inmóvil, con los ojos abiertos, mirando fijamente el cielo azul brumoso. Y en medio de las nubes tranquilas y flotantes, pude escuchar que los latidos de mi corazón empezaban a disminuir. Entonces las olas de dolor comenzaron a extenderse, recorriendo cada nervio como látigos invisibles. Intenté levantar las piernas, pero no hubo respuesta. Todo desde la cintura para abajo estaba congelado, como si hubiera dejado de existir. Mi teléfono se había roto en mi bolsillo y sabía en el fondo que nadie me encontraría. El escalador más cercano podía estar a kilómetros de distancia y yo estaba completamente solo. Mi visión empezó a volverse borrosa en los bordes. Y fue en ese momento, en el punto más profundo de la desesperación, que hice algo que realmente no había hecho en años. Lloré. Un grito genuino surgió de lo más profundo de mi alma. Jesús, jadeé, con el aliento mezclado con sangre, si eres real, por favor, ayúdame. Siento haber dudado de ti. Vivir como si no importaras, como si pudiera decidir mi vida por mí mismo. No quiero morir así. Y entonces lo último que recuerdo no fue dolor, sino un calor extraño y suave que se extendía por mi pecho. Una paz misteriosa se apoderó del pánico. Y cuando la oscuridad se cerró sobre mis ojos, sentí algo que no podía explicar, como si me estuvieran levantando. Sentí una fuerza suave pero irresistible que me empujaba hacia arriba. Suave como el aliento, pero fuerte como las mareas. Me arrastraban a través de un túnel de luz, no una luz cegadora ni fría, sino una que era pura, viva y sagrada. Todo se movía a una velocidad inimaginable. Aún así, no sentí ningún miedo. Una paz profunda me rodeó. Pero lo que experimenté no fue como la típica luz al final del túnel de la que habla la gente. No fue solo un corredor hacia la paz, sino un viaje a través de verdades reveladas. A medida que avanzaba hacia la luz,
comencé a ver lo que solo puedo describir como ventanas espirituales. Escenas de la vida humana vistas desde una perspectiva que ningún ojo físico podría percibir. A través de una ventana, vi a una joven filmando contenido en una habitación inundada de luz artificial. Estaba creando material para una plataforma para adultos, sonriendo con confianza como si tuviera el control total de su vida. Pero a su alrededor había una niebla negra que se arremolinaba como humo venenoso, sin que ella la notara en absoluto. Detrás de ella había una figura oscura y esbelta que le susurraba al oído palabras como libertad, independencia y empoderamiento femenino. Al principio sonaban nobles, pero eran mentiras bellamente presentadas. Vi cadenas invisibles envolviendo su alma, cadenas de soledad y desesperación. Apareció otra ventana, esta vez mostrando a un imán de pie orgullosamente en un púlpito, hablando con convicción a una gran congregación. Pero cuando miré más de cerca, surgió una imagen desgarradora. Oculto en las sombras detrás de él estaba el espíritu de Mahoma, no como lo retrata la historia, sino como un alma atormentada, con los ojos llenos de dolor y las manos extendidas hacia sus seguidores como si les pidiera que se detuvieran. Intentó gritar para advertirles, pero nadie pudo oírlo. La verdad había estado enterrada durante mucho tiempo bajo siglos de idolatría y distorsión. Me di cuenta entonces de que, por muy sincero que sea alguien, si su camino no conduce a Jesús, el único Salvador, sigue siendo un camino hacia la ruina. Cuanto más profundizaba, más ventanas aparecían. Grupos de personas inmersas en todo tipo de caminos espirituales. Algunos siguieron las creencias de la nueva era con cristales, guías espirituales y meditaciones cósmicas. Otros siguieron las religiones orientales, aferrándose al karma, la reencarnación y la autoiluminación. Algunos afirmaban no creer en nada, ateos inteligentes y calculadores con ojos llenos de un vacío sin nombre. Todos ellos estaban rodeados de seres, demonios disfrazados de luz. Estos demonios no amenazaron ni atacaron. Susurraban en el lenguaje de la comodidad, la filosofía y la libertad personal. Utilizaron heridas del pasado, anhelos insatisfechos y un orgullo profundamente arraigado para tejer un camino que parecía convincente pero que solo conducía a la oscuridad. Vi aquellas almas, hermosas y brillantes, adormecidas por verdades falsas. Quería gritar, advertirles, decirles que la verdadera luz no se encuentra dentro de nosotros mismos, sino en aquel que murió por ellos, los ama y todavía espera que regresen a casa. Pero no pude. Lo que más me conmovió no fueron los gritos de las almas atormentadas en el infierno, ni los aullidos de los condenados. Esto fue lo que vi después. Ante mí se desarrolló una escena magnífica. En medio de una gran plaza repleta de gente, emergió una figura como si la luz misma se elevara con cada paso. No salió como un conquistador, sino como ungido, gentil, amable, accesible. Pero supe al instante que era una máscara perfecta. Con una mirada que parecía penetrar las almas y una sonrisa que aliviaba viejas heridas, cautivó a la multitud. Cada palabra que pronunció sonaba como un himno al revés: paz sin justicia, unidad sin verdad, amor sin cruz. Proclamó que todas las religiones eran simplemente lenguajes diferentes para la misma verdad, que ya no había necesidad de lo correcto ni lo incorrecto, solo un llamado a la unidad por la humanidad. La multitud se derritió ante él. No se arrodillaron por obligación, sino porque habían sido conquistados por la emoción. Y entonces comenzaron los milagros. Vi a un niño paralizado de nacimiento subir al escenario. El hombre ni siquiera lo tocó. Simplemente puso la mano sobre su cabeza, y las piernas del niño comenzaron a temblar. El público contuvo la respiración. Entonces, paso a paso, el niño se levantó y caminó entre los sollozos de sus padres. Trajeron a una mujer ciega. Él le susurró algo al oído y ella abrió los ojos, ahora llenos de lágrimas, pero llenos de luz. Líderes religiosos famosos, hombres que durante mucho tiempo habían debatido diferencias teológicas, se arrodillaron en señal de acuerdo. Un obispo anciano, sosteniendo una cruz, declaró: «Te hemos esperado toda nuestra vida».
Un imán, entre lágrimas, proclamó: «Tú eres el prometido en todos los libros sagrados». Y siguió una oleada de declaraciones: «El Salvador del mundo ha llegado». Nadie cuestionó. Nadie examinó. No necesitaban pruebas, pues sus corazones ya habían sido apaciguados por una luz que no venía del cielo. Pero vi lo que ellos no pudieron ver. Tras ese resplandor radiante se extendía un abismo de fría oscuridad. En el instante en que mis ojos se encontraron con los suyos, oí una voz poderosa: «Mira con atención, hija mía. Este es el gran engaño que se avecina». Y al resonar la voz, el reluciente caparazón que lo rodeaba empezó a agrietarse como cera bajo el fuego, revelando la grotesca criatura que se escondía bajo ella, una belleza destructiva, ojos llenos de arrogancia, un rostro deformado por el orgullo y la lujuria. Cada aliento estaba impregnado de oscuridad y engaño. Comprendí que no era un hombre. Era Satanás disfrazado de ángel de luz, preparándose para vestir el manto del anticristo al entrar en el mundo. No usó armas. Se valió del anhelo humano. No forzó. Cumplió. No destruyó la fe. La vació y la adornó. Pero lo más desgarrador fue volver a la multitud. No vieron nada. Seguían cantando sobre la luz mientras permanecían en la oscuridad. Invocaban el nombre de Dios mientras negaban su propia naturaleza. No pidieron la cruz. No necesitaban arrepentimiento ni sacrificio. Anhelaban una fe conveniente, y Él se la dio. Vi claramente que Él había estado sentando las bases durante años a través de movimientos cristianos progresistas donde la palabra de Dios era distorsionada para transformarla en mensajes tranquilizadores, a través de campañas interreligiosas donde Jesús ya no era el camino, la verdad y la vida, sino simplemente una opción respetable entre muchas. A través de sermones humanitarios donde la justicia social reemplazó a la rectitud y el amor no tenía límites de santidad. Él sabía que no era necesario apartar a la gente de la verdad. Solo necesitaban ser adormecidos por la emoción, convencidos de que la santidad estaba obsoleta e invitados a un cielo donde Dios ya no habitaba. Entonces, una mano del cielo me sacó de la visión. Me elevó hacia una luz radiante y cegadora, tan intensa que sentí que me quemaba el alma. Pero no me consumí. Me purifiqué. Y en esa luz, sentí la presencia de Jesús una vez más. Su voz, suave pero autoritaria, rompió el silencio: «Quienes de verdad me pertenecen no serán engañados. Pero deben aprender a escuchar mi voz en medio del ruido de este mundo». En ese momento comprendí: el mayor peligro no era el anticristo como a menudo lo imaginamos. No, fue la falta de preparación, la complacencia espiritual y la ceguera del pueblo de Dios. Cuando vivimos en la comodidad, perdemos la agudeza del discernimiento, la capacidad de distinguir la amarga verdad de las dulces mentiras que nos llevan por mal camino. Y entonces apareció Jesús. Sin corona, pero con aspecto regio, sin arma, pero su presencia exigía respeto. Sus ojos, esos ojos, albergaban el poder de 1000 vidas. Feroces como el fuego, pero suaves y tiernos como la primavera. Al mirarlos, no solo vi a un hombre. Me vi a mí mismo. Ya no era el hombre terrenal que había sido, sino la persona que siempre debí ser, la que Dios me había creado para ser. «Hijo mío», dijo. Y sus palabras no solo llegaron a mis oídos. Fluyeron profundamente en mi alma como el primer aliento de la vida misma, cada sílaba se grabó en cada parte de mí. Solo has visto el comienzo de lo que vendrá en tu mundo. Y con eso, levantó la mano. Fui arrastrado a una serie de visiones que desafiaban toda lógica, desafiaban todo entendimiento. Me mostraron el mundo, no como aparecía en lo mundano, sino como realmente era, más allá del velo, oculto a los ojos humanos. Vi la adicción mundial a las redes sociales, no solo como una herramienta para conectar, sino como un sistema diseñado para controlar y manipular el pensamiento. La ilusión de libertad, donde la gente creía pensar de forma independiente, pero en realidad sus pensamientos estaban siendo moldeados como arcilla en manos de fuerzas invisibles.
Vi a los medios distorsionar la verdad convirtiéndola en mentiras a medias, creando historias emotivas que enmascaraban la realidad y la convertían en algo irreconocible. Vi tecnología que no solo simplificaba la vida, sino que empezó a reemplazarla. Los sonidos del verdadero silencio, el susurro del alma ahogado por el ruido ensordecedor de los dispositivos digitales. Lo peor de todo fue que vi que la Iglesia, que una vez fue un santuario de la verdad, ahora estaba infiltrada por doctrinas que, aunque revestidas de amor, eran huecas y carecían del arrepentimiento que debería caracterizar al verdadero Evangelio de Cristo. Durante todo esto, Jesús nunca apartó la mirada. Me mostró que el amor verdadero, nunca opaca la verdad. La verdadera misericordia no suaviza el golpe de la corrección, sino que la acompaña, enseñándonos, invitándonos a volver. En ese momento me di cuenta de que encontrarlo no era una recompensa para los justos. Era una gracia concedida a quienes lo buscaban de verdad. Y entonces lo vi a él, el anticristo. No vino con espada, ni vino con fuerza. Vino con promesas de paz, de prosperidad y de una era de iluminación. Vino con tecnologías tan avanzadas que engañarían a las masas haciéndoles creer que estaban entrando en una nueva era de armonía. Sistemas avanzados de inteligencia artificial, lemas globales que llamaban a la paz y la unidad, soluciones que parecían progresistas y compasivas, estas fueron las herramientas que allanarían su camino para convertirse en el falso salvador del mundo. Sus palabras hacían eco de las Escrituras, pero carecían del alma, del fuego y de la verdad de la palabra de Dios. El mundo lo abrazó, sí, pero también lo hicieron muchos que alguna vez se llamaron seguidores de Cristo. Habían cantado himnos, asistido a la iglesia, orado, pero nunca lo habían conocido verdaderamente. Habían construido su propia imagen de Jesús, un Jesús que nunca los desafiaría, que nunca les pediría que abandonaran sus pecados atrás. Querían un Dios que siempre estuviera de acuerdo con ellos. Un Dios que nunca les exigiera nada. Un Dios que les permitiera sentirse cómodos con sus decisiones. Y en la luz pura de Cristo, todas esas imágenes falsificadas quedaron expuestas como sombras al mediodía. Vi a un Jesús creado por el mundo. Un Dios de conveniencia. Un Dios que nunca confrontaría, nunca exigiría arrepentimiento, nunca llamaría a nadie a la verdadera santidad. Miré a los ojos de Jesús y vi no solo el fuego de la justicia, sino el profundo dolor de un amante que nunca había sido verdaderamente conocido. Muchos me llaman por mi nombre, dijo, y con cada palabra penetraba lo más profundo de mi alma, pero no me conocen. Han adorado una imagen que ellos mismos crearon, un Dios que no exige nada, que no distingue entre santidad e impureza, que nunca enseña que la verdad a veces requiere eliminar lo que está mal. Y luego me mostraron algo que me destrozó el corazón. Vi innumerables almas caer al abismo, no porque odiaran a Dios, sino porque habían creído en una fe cómoda y fácil que nunca les exigió cambiar. Jesús continuó, y ahora su voz tenía una urgencia que hizo temblar mi corazón. El tiempo se acaba. El engaño que viene será tan fuerte, tan penetrante, que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Pero he dado a mi pueblo todo lo que necesita, mi palabra, mi espíritu, mi presencia, si está dispuesto a escuchar, creer y obedecer. Ya no podía permanecer de pie, no porque su gloria me obligara a arrodillarme, sino porque mi alma se derretía ante un amor tan puro, tan inflexible. Un amor que no adulaba, que no suavizaba la verdad, sino que era lo suficientemente fuerte para exigirme todo y lo suficientemente misericordioso para darlo todo. En su luz, no había donde esconderse. No quedaban excusas ni máscaras. Temblé incontrolablemente cuando Jesús me mostró lo que estaba por venir. En mi visión, fui testigo de cómo se construía el sistema de engaño con escalofriante precisión. Cada pieza encaja en su lugar como un intrincado rompecabezas. Primero vino la crisis que sacudió al mundo hasta sus cimientos. Colapso económico, devastación ambiental y malestar social generalizado, generan miedo y desesperación a escala global. Como si tanto la Tierra como la humanidad misma gimieran en agonía, la gente se volvió vulnerable.
Y en ese temor, surgió el anticristo con la promesa de salvación. No apareció con amenazas ni violencia, sino con una presencia tranquilizadora y carismática que exudaba autoridad espiritual. Sus palabras eran dulces y persuasivas, llenas de promesas de paz, unidad global, igualdad económica y renovación espiritual. Proclamó que todos los caminos espirituales excepto el suyo eran falsos y llevaban a la humanidad por mal camino, y que había llegado el momento de la unificación, listo para remodelar el futuro de toda la humanidad. Jesús explicó que el anticristo utilizaría tecnología moderna para crear señales aparentemente milagrosas. Utilizaría sistemas avanzados de inteligencia artificial, mostraría proyecciones tridimensionales flotantes en el cielo e incluso afirmaría tener comunicación directa con seres superiores. Pero detrás de estos espectáculos deslumbrantes, Jesús reveló la verdad. Demonios disfrazados de ángeles de luz manipularían a las masas, alejándolas del verdadero Salvador. Vi al anticristo dirigiéndose al mundo, hablando de Jesús no como el Salvador que murió por nuestros pecados, sino como un mero filósofo, un maestro de iluminación que no pidió ningún sacrificio, que nunca mencionó la cruz. Esta fue una representación completamente desconectada del verdadero llamado de la fe. Se presentó como el que traería la paz a un mundo sumido en el caos, el que uniría a todos los pueblos bajo una bandera de falsa armonía. Luego vi grandes reuniones interreligiosas donde se exhibía la cruz de Cristo junto a otros símbolos religiosos, Buda, Shiva y varias otras deidades e íconos espirituales. Estas reuniones, aunque parecían pacíficas e inclusivas, eran una rebelión abierta contra la verdad del Evangelio, una sutil mezcla de falsedades con fragmentos de verdad. Jesús reveló que este sistema engañoso atraería a tres grupos principales de personas. El primer grupo sería el de aquellos que buscaban señales y experiencias emocionales por encima de las verdades profundas e inmutables de las Escrituras. El segundo grupo estaba formado por aquellos que estaban acostumbrados a un evangelio cómodo y diluido que nunca abordaba el pecado, el arrepentimiento ni la necesidad de salvación, tratando al cristianismo como poco más que un código moral o una cortesía social. El tercer grupo, y el más peligroso, eran aquellos que habían combinado su fe cristiana con ideologías de autoayuda y otras prácticas espirituales, abandonando la verdadera sumisión a la revelación de Dios en favor de una fe más cómoda. Jesús lo dejó claro, mi verdadera iglesia nunca se inclinará ante ese sistema. Advirtió que aquellos que se aferraran al verdadero evangelio, aquellos que se negaran a hacer concesiones, serían etiquetados como peligrosos, obsoletos y odiosos por la sociedad. Serían expulsados, perderían sus trabajos, sus hogares y su estatus social. Pero no abandonarían su fe, porque el amor y la lealtad al Salvador serían su valor más alto, lo que les permitiría soportar la tormenta de engaño que se levantaría contra ellos. En ese momento, me di cuenta de lo importante que era permanecer firmes y proteger nuestros corazones contra la seducción de las falsas promesas del anticristo. La advertencia de Jesús resonó en mi alma, recordándome que no importa cuán tentador pudiera parecer el engaño, la verdadera iglesia de Cristo nunca se doblegaría ante él. Debemos estar preparados, porque la batalla por nuestra fe está lejos de terminar. Después de presenciar esa aterradora visión, Jesús me concedió otra revelación más profunda, una explicación divina y el compartir de la verdad eterna. Me dijo que los buenos valores de la palabra de Dios deben ser nutridos y protegidos a través de acciones cotidianas porque el mal del mundo puede erosionar gradualmente lo sagrado a menos que sea salvaguardado dentro del corazón. En esa visión, vi las trampas de los medios y la tecnología extendiéndose por todas partes. Vi a niños, con los ojos ya sin el brillo de la fe, absortos en sus teléfonos y redes sociales, consumidos por un mundo virtual lleno de colores vibrantes, pero también plagado de sutiles mentiras. La escuela, antes un lugar de aprendizaje, se había convertido en un mero canal para la difusión de información científica, olvidando por completo las maravillas de la fe. Ya no había invitaciones a experimentar la amorosa presencia de Dios. La generación más joven, en lugar de estar protegida por el amor familiar, se enredó en las trampas de la comparación y la ambición material. Gradualmente, se alejaron de la luz divina, perdiendo la creencia de que solo Dios puede darles paz eterna. Jesús afirmó,
deben enseñar a los niños a comprender que todo lo que reciben a través de los medios afecta a sus almas. Que las imágenes oscuras les robarán la luz interior. Señaló que si nuestros hijos solo siguen a los niños en sus pantallas, viviendo en un mundo virtual lleno de promesas vacías de riqueza y éxito, con el tiempo perderán sus verdaderos valores, el valor de la paz, la lealtad a Dios, el verdadero sacrificio y la santa fe. En otra visión, presencié una imagen aterradora de adultos, niños e incluso ancianos cayendo en la trampa del materialismo. Vi a una niña pequeña cuyos ojos se fueron apagando poco a poco debido a los mensajes falsos de las redes sociales. La pantalla del teléfono y esas imágenes impecables la hicieron sentir poco a poco que no era lo suficientemente bonita, talentosa o digna. Poco a poco perdió su inocencia original, y en su lugar creció un vasto vacío donde el amor de Dios había sido reemplazado por susurros de inseguridad y envidia. Empezó a perseguir falsos ídolos y promesas de riqueza y éxito, lo que finalmente la alejó de la santa luz del Salvador. Jesús estaba a mi lado, con la mirada llena de compasión y severidad. Los padres deben enseñar a sus hijos a tener cuidado con lo que entra por los ojos y los oídos, pues todo lo que absorben puede afectar su espíritu. Explíqueles que, si bien la ciencia puede ayudarnos a comprender cómo funciona el universo, sin espíritu, es solo una herramienta del materialismo, una trampa para negar mi presencia. Me recordó que si estos niños son atravesados por imágenes oscuras y tóxicas, sus almas enteras se verán afectadas y no podrán percibir la luz de Dios. En la visión final, vi a un niño creciendo en un mundo donde los valores materiales y los logros se medían únicamente por números y elogios. Había caído en la trampa de la avaricia, buscando el dinero, el poder y la fama. Y con el tiempo, su corazón se enfrió y se vació, incapaz de sentir el verdadero amor de Dios. Jesús habló con suavidad: el niño que cae en la trampa del materialismo acabará dándose cuenta de que esas cosas no traen vida. La verdadera riqueza proviene de la paz que yo doy al alma. Ese es el tesoro más sagrado. Me recordó que el éxito material no tiene sentido si el alma no es redimida por el sacrificio del Salvador. Finalmente, cuando volví a abrir los ojos en la habitación del hospital, mi alma aún ardía con esas advertencias y visiones divinas. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: difunde mi mensaje. No fue solo una advertencia, sino una misión sagrada, un llamado a proteger a nuestros hijos de las trampas del mundo y del enemigo de las almas. Se me confió la responsabilidad de compartir esa verdad con todos, para ayudarlos a comprender que, aunque todo en el mundo pueda cambiar, la paz y la eternidad de Dios siguen siendo lo único que nunca cambia. Regresar a mi cuerpo fue realmente impactante. En un momento estaba en la presencia de Jesús, recibiendo revelaciones abrumadoras, y al siguiente estaba jadeando en una cama de hospital, con el cuerpo dolorido como si me hubiera atropellado un camión. El personal médico lo consideró un milagro. Habían recibido una llamada de un grupo de excursionistas que pasaba por el sendero en el que yo estaba, y casualmente, su dron estaba monitoreando la zona, así que me encontraron enseguida. La enfermera dijo que tenía múltiples huesos rotos, hemorragia interna y que no tuve latidos durante 8 minutos. Según todos los estándares médicos, debería haber muerto o al menos haber sufrido daño cerebral. En cambio, estaba completamente consciente y coherente, aunque con mucho dolor. Los médicos y enfermeras probablemente pensaron que tenía psicosis de UCI cuando intenté contarles mi experiencia, pero sabía que lo que había visto era real. Más que eso, sentí una transformación fundamental en mi espíritu. Las cosas que antes importaban, el progreso profesional, los planes de jubilación, el estatus social, ahora parecían triviales comparadas con las realidades eternas que había presenciado. Lo más difícil fue ver a la gente a mi alrededor continuar sus vidas como si nada estuviera mal, completamente inconscientes de que el engaño espiritual ya había comenzado a operar. Ahora lo veía en todas partes, en entretenimientos aparentemente inofensivos, en las enseñanzas progresistas de la Iglesia, en la forma en que la tecnología está transformando la conciencia humana. Mi familia y amigos notaron mi cambio. Algunos pensaban que me había vuelto demasiado extremista, demasiado centrado en la religión.
Mi hermana dejó de hablarme cuando le dije que su integración espiritual la estaba alejando de la verdadera salvación. Mi mejor amigo, que tenía una exitosa cuenta de OnlyFans, me bloqueó cuando compartí lo que Jesús me había mostrado sobre la esclavitud espiritual detrás de la explotación sexual. Pero otros escucharon. Un pequeño grupo comenzó a reunirse en mi casa para orar y estudiar la Biblia. Nos centramos en comprender la doctrina cristiana ortodoxa, practicar las verdaderas disciplinas espirituales y prepararnos para lo que se avecinaba. No se trataba de miedo ni de teorías conspirativas. Se trataba de construir una fe inquebrantable sobre la base de la verdad. Jesús me había mostrado que el tiempo era corto y que su pueblo necesitaba estar preparado espiritualmente para lo que venía. El cambio más profundo se produjo en mi vida de oración. Antes de la experiencia, orar era solo una rutina, algo que hacía por obligación. Ahora era tan esencial como respirar. Pasé horas en oración, a menudo llorando por aquellos que estaban siendo engañados, especialmente los jóvenes que eran extraviados por las mentiras de la cultura. Hoy, 5 años después de mi experiencia, las señales del engaño venidero son aún más claras. Veo que se están sentando los cimientos tal como Jesús me lo había mostrado. Mi misión ahora es muy simple, advertir a otros y ayudar a preparar la verdadera iglesia para lo que viene. No todos escuchan, pero para quienes lo hacen, este mensaje cambia vidas. La verdad que Jesús reveló no es popular en nuestra cultura actual, pero es la única verdad que salva. Y así llega a su fin la carta de Aureliano Bas. Presenta una elección muy clara: la comodidad y la aceptación ahora conducirán a la separación eterna de Dios, o las dificultades temporales y el rechazo conducirán a la vida eterna. Pero este no es el final. Porque solo unos años después, una mujer diferente que vivía en una ciudad diferente bajo circunstancias completamente diferentes experimentó una visión que reflejaba de manera inquietante las mismas revelaciones que Aureliano había experimentado. Dios está hablando el mismo mensaje a través de muchas personas en muchos lugares al mismo tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: el tiempo realmente se acaba. Acompáñenos ahora a la segunda carta.